Las vanguardias artísticas son los movimientos de la primera mitad del siglo XX, que revolucionaron las artes plásticas occidentales, la pintura y la escultura. Algunos de estos movimientos se expresaron también en el diseño gráfico industrial y arquitectónico. Las vanguardias fueron experiencias grupales más o menos organizadas, en las cuales los artistas suscribían una misma agenda estética e ideológica. Por eso, varios movimientos tuvieron un manifiesto escrito, entre ellos el expresionismo, el futurismo, el suprematismo, el dadaísmo, el neoplasticismo y el surrealismo. Todo se enmarcaba en una época en la cual abrazaba al progreso científico e industrial. También quería que el arte progresara. Este impulso de transformador respondió en parte a la violenta modernización del siglo XX, que contrastaba radicalmente con el conservadurismo de la academia artística, todavía atada a la tradición plástica. A continuación, veremos dos de las corrientes más importantes de las vanguardias. El cubismo fue el primer movimiento artístico de vanguardia del siglo XX. Nació en el año 1907 y finalizó en 1914, de la mano de los pintores Pablo Picasso y Georges Braque. Su impacto fue tal que se le considera precursor de la abstracción y de la subjetividad artística en su sentido contemporáneo. El movimiento cubista establece por primera vez en la historia una auténtica ruptura con el arte occidental, que, hasta entonces, se basaba en la imitación de la naturaleza y en la idea de belleza, lo que supuso entonces un gran escándalo, sobre todo entre los más conservadores. El cubismo representa la realidad mediante el empleo dominante de elementos geométricos, resultados del análisis y la síntesis. Los objetos no se representan como son o como se ven, sino como han sido concebidos por la mente, que los deconstruye en sus formas geométricas esenciales, orientado a la atención del lenguaje plástico, la observación y el análisis. Nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga. Murió el 8 de abril de 1973 en Francia. Fue un pintor y escultor español, considerado como uno de los mayores pintores que participaron en los varios movimientos artísticos que se propagaron en el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Picasso empezó a pintar desde una edad temprana. A los 8 años pintó El pequeño picador, su primera pintura al óleo. En 1891 la familia abandonó Málaga cuando el padre fue nominado profesor en el Instituto de La Coruña. Durante el invierno de 1895 realizó su primer lienzo académico, La primera comunión. Etapas. 1. Periodo azul, por el suicidio de su amigo Carlos y expresa dolor y tristeza. Ejemplo, La vida, 1903. 2. Periodo rosa, 1905 y 1906. Sus cuadros adoptan un tono cálido y pastel, aunque no abandona la tristeza de los rostros. Las formas son menos angulosas, más graciosas y llanas. Ejemplo, El actor, 1904. 3. Periodo negro, 1907 y 1909. Influenciado por el arte ibérico y africano. Inicia un proceso de esquematización y geometrización de las formas. Predominan los colores rojos, grises y oscuros, que otorgan un dramatismo especial. Ejemplo, Jarrón de flores, 1908. 4. Cubismo, 1909 hasta 1919. Fue el más representativo de toda su obra, representando a la naturaleza a través de formas geométricas. 6. Etapa surrealista, 1925 y 1935. Incorpora monstruos, representa el mundo onírico, figuras sin sentido aparente y metáforas plásticas que transmiten temor y sufrimiento. 7. Expresionismo, 1937 y 1997. Influenciado también por su propio cubismo. Sus lienzos transmiten sentimientos y expresan situaciones de destrucción y sufrimiento. 8. Periodo Ballauris, caracterizado por su experimentación con la arcilla, cerámica, el diseño de platos y la escultura, inspirado por la luz, los pájaros y la vida familiar. 9. Última etapa, 1954 y 1973. El artista revisa obras de grandes artistas como Goya, pero interpretándolas a partir del cubismo. Georges Braque.
Georges Braque nació en Argenteuil, Francia, en 1882 y falleció en París en 1963. Fue un pintor francés, hijo de un pintor de brocha gorda. Estudió a partir de 1900 en la Escuela de Bellas Artes de París y hacia 1906 se adhirió al fauvismo bajo la influencia de su amigo Otto Fries. En 1907 el encuentro con Picasso lo puso en la senda del cubismo, tendencia de la que es cofundador. Hasta la Primera Guerra Mundial trabajó con Picasso dando vida a la fase llamada cubismo analítico, con su pintura Naturaleza muerta con instrumentos musicales y más tarde el cubismo sintético con su obra Vaso y violín. Braque prefirió plasmar en sus obras la naturaleza muerta, introduciendo nuevas formas como el uso del collage o la incorporación de letras y números. En 1924, en París, Andrés Breton, escritor y poeta francés, escribió un manifiesto después de cortar relaciones con Tristan Tzara, líder del movimiento dadaísta. Y así nace el surrealismo, al que muchos consideran la última de las grandes vanguardias. El surrealismo emerge en París en 1924, se esparce por Europa a pocos años de concluida la Primera Guerra Mundial y hasta la llegada de la Segunda. Por ende, la influencia de este movimiento ha llegado hasta nuestros días. El manifiesto de Breton está inspirado en el libro de Freud, La interpretación de los sueños, en el que el autor explora la idea de que la mente humana posee un nivel oculto llamado inconsciente, es decir, aquello de lo que la mayor parte del tiempo las personas no tienen conciencia. El surrealismo pretendía superar esta limitación del inconsciente, permitiendo que el subconsciente se exprese a través del arte. De esa forma, el automatismo se convirtió en una de las características del surrealismo, en defensa de la expresión artística sin límites y sin el control de la razón. Para lograr este objetivo, los artistas llegaron a elaborar obras en estados de trance e hipnosis. En la práctica, el automatismo consistía en transponer en papel, lienzo o cualquier otro soporte de expresión artística un pensamiento o sueño directamente del subconsciente, sin ejercer control estético o moral sobre él. El objetivo era que la creación artística se automatizara, tal como es automática la respiración o la acción del pestañeo. Era así un intento de protesta contra las normas establecidas tanto en el arte como en el ámbito social. Los surrealistas creían que la creatividad, que nacía del subconsciente de un artista, era más auténtica y poderosa que la derivada de la conciencia. Salvador Dalí fue un famoso pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX, considerado uno de los máximos representantes del surrealismo, gracias a sus impactantes obras con imágenes oníricas. Originario de Figueres, Salvador Dalí se dedicó al dibujo y a la pintura desde joven. En 1922 se mudó a Madrid para entrar a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde conoció a Luis Buñuel y a Federico García Lorca. Sin embargo, Dalí fue expulsado en 1926 por negarse a ser examinado en una asignatura. Dalí realizó sus primeros cuadros surrealistas en Cataluña, denominados La miel es más dulce que la sangre y Aparato y mano. En 1929 el artista se mudó a París, en donde junto con otro artista español, Juan Miró, se le puso en contacto con los miembros del surrealismo. En esta etapa se interesó por las teorías del psicoanálisis de Freud, lo cual lo llevó a pintar El gran masturbador, El espectro del sex appeal y La persistencia de la memoria. Estas obras reflejaban también algunos traumas de la infancia de Dalí, sus preocupaciones alrededor del sexo y las enfermedades venéreas. Los años previos a la Guerra Civil Española y el inicio de la Segunda Guerra Mundial fueron duros para Dalí, por lo que este se mudó a Estados Unidos con Gala, su pareja. Regresó a España en 1948 y con una vuelta al clasicismo pintó algunas obras religiosas en su última etapa. En 1974, Dalí inauguró el Teatro Museo Dalí en Figueres. Sin embargo, su salud se vio deteriorada tras la muerte de Gala. Finalmente, Dalí murió en 1989 y fue enterrado en su propio teatro en Figueres. Nacido en Barcelona, España, Juan Miró nació en 1893. Fue pintor, escultor, grabador y ceramista, y además uno de los pioneros de esos que se les llamó surrealismo, en concreto de su vertiente más infantil y automática. Con inicios muy eclécticos, el pintor nació con las vanguardias y en su primera obra mostró fuertes influencias del fauvismo, cubismo y expresionismo, todo eso con un toque tan naif propio de su producción. En París descubre el poder de lo onírico y decide acabar con los métodos convencionales de pintura. En palabras propias quería matarlos, asesinarlos o violarlos. En 1924 firma el Manifiesto Surrealista e incorpora a su obra formas infantiles automáticas y signos caligráficos. Su obra se va volviendo cada vez más abstracta, más simple y más infantil. Reduce también su paleta a colores primarios a formas primarias, y esto se ve también en sus esculturas y cerámicas.
Su arte roba de la infancia, pero también de la cultura popular, por lo que hay muchos simbolismos que reflejan su visión ingenua, feliz e impetuosa del mundo.